Hola a todos, bienvenidos a esta capacitación que tienen como nombre el Estado colombiano. ¿Eso con qué se sirve? Yo soy Andrés Porras, politólogo javeriano, caleño, tengo 21 años y hoy voy a estar acompañándolos a ustedes a lo largo de este pequeño curso que vamos a hacer sobre el Estado colombiano. Entonces, para iniciar, primero vamos a ver el contenido, vamos a hablar principalmente de el Estado colombiano y su constitución política. Segundo, vamos a pasar un poco sobre qué es el Congreso de la República, eso sirve para algo. El tercero, vamos a hablar de los órganos de control. Y por último, vamos a tener unas conclusiones. ¿Qué necesitamos para el día de hoy? Papel, lápiz o colores, mucha creatividad y mucha disposición para trabajar hoy. Entonces, quiero que paren un momento el video y vamos a hacer un pequeño quiz que van a encontrar el link dentro de la descripción del video para que ustedes puedan realizar este quiz. Una vez hagan este quiz, volvemos a retomar las actividades que vamos a realizar. Entonces, después de haber realizado su quiz y ustedes darse cuenta de qué tanto saben sobre el Estado colombiano, vamos a hablar un poco sobre cómo se compone, cuáles han sido los hitos históricos que han traído consigo los diferentes movimientos sociales, movimientos políticos en el país, que han traído el cambio más grande que tiene el país en el momento, que es la Constitución del 91. Primero vamos a hablar un poco de la época de la violencia en 1948, con el denominado Bogotazo. Durante la época de la violencia, el país estaba totalmente polarizado entre liberales y conservadores, entonces esta política bipolar que se estaba realizando en el país no estaba trayendo los frutos necesarios para consolidar un Estado-nación fuerte. Por el contrario, se estaba consolidando un Estado inviable, un Estado pobre, un Estado muy frágil en el momento de realizar diferentes relaciones con otros países. Y incluso dentro del propio país habían regiones que no apoyaban el gobierno nacional, lo que impedía aún más realizar algún tipo de consolidación como movimiento nacional. Entonces, durante toda esta época de 1948, después se constituye lo que se va a denominar el Frente Nacional, que se alternan el poder los liberales y los conservadores, la presidencia de la República, esto sin tener en cuenta la opinión pública. ¿Qué trajo consigo? Trajo consigo diferentes problemáticas que a raíz de hoy pues la seguimos viviendo, y es la constitución de muchas guerrillas y movimientos al margen de la ley. No necesariamente en su momento, en el momento de su constitución, eran movimientos armados con busca de lucrarse por medio de una actividad ilícita, sino que estaban buscando reivindicar ciertos derechos que el Estado colombiano en su momento no estaba protegiendo. Pero ¿qué pasó? Estos movimientos campesinos, indígenas, movimientos liberales que empezaron a formarse como guerrillas, perdieron empezar su foco en el momento en que dentro de la lucha política y dentro de la lucha social incidió un problema gigante en el país que estamos viviendo y se seguirá viviendo durante un buen tiempo, que es el boom del narcotráfico como manera de apropiar recursos para una lucha política. ¿Qué pasa con esto? Al llegar el narcotráfico, a entrar en las discusiones políticas, discusiones sociales, muchos grupos, muchos grupos armados, muchos grupos también que eran de estudiantes, muchos grupos sociales e indígenas empezaron a ver que había una posibilidad de adquirir dinero para poder llevar más adelante su lucha política por medio de el narcotráfico, por medio de la producción de coca, por medio de la producción de marihuana, y esto se empezó a mover durante mucho tiempo y por todo el país. Las regiones más afectadas claramente eran la costa, cuando se hizo la bonanza marimbera. Luego empezó a traspolarse esto un poco más a la región suroccidental del país, lo que son los departamentos de Valle, Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo. Todos estos departamentos de la zona suroccidental del país y sur tienen un clima muy propicio para el cultivo de coca y el cultivo de marihuana. ¿Esto qué pasó? Muchos grupos se dieron cuenta de que esto era un negocio bastante rentable y que les daba las suficientes herramientas para poder seguir en su lucha armada y su lucha política, pero perdieron el foco que era la gente en su momento. Entonces, ¿qué pasó? El Estado colombiano tenía o dos opciones: o seguir por el camino combatiendo tanto a los grupos armados, no darles oportunidad de diálogo,
o segundo, iniciar un proceso de paz. ¿Qué pasó? Durante todos estos momentos, el Estado colombiano, más o menos en 1990, empieza a ver con el expresidente César Gaviria que es necesario realizar un cambio importante en el país. ¿Y qué se hace? Se empieza a hablar sobre una Asamblea Nacional Constituyente para poder consolidar una nueva constitución. Cabe aclarar que para el año de 1990 nosotros seguíamos amparados con la Constitución de 1886, que era una constitución bastante antigua, que es una constitución que no defendía a las minorías, que no tenía en cuenta la pluriculturalidad del país, que no tenía en cuenta los movimientos afro, los movimientos raizales, los movimientos indígenas, sino que era muy consolidada a Dios y a una deidad, por lo que en el gobierno liberal de Gaviria se empezaron a dar discusiones totalmente diferentes de cómo llevar el país adelante. Es aquí cuando en la Constitución Política de 1991, por medio de los diferentes movimientos, como el movimiento de la séptima papeleta, movimientos estudiantiles, se hizo también en parte incluir la desmovilización de grupos armados como lo fue el Quintín Lame y el M-19 para que incidieran en la forma de hacer su política sin necesidad de estar alzado en armas todavía. Entonces, el gran hito que trae consigo el Estado colombiano y que trae un cambio fundamental en la forma en la que nosotros ahorita entendemos la relación entre el Estado y el ciudadano es esta Constitución del 91. La Constitución del 91 se caracteriza por tener principalmente una prosa muy bonita, por tener unos artículos muy bien estructurados, por tener en cuenta esas minorías étnicas, por tener en cuenta la multiculturalidad del país, por tener en cuenta todo lo que el país en su momento estaba pidiendo. Sin embargo, a partir de esto, también se da pie a entender que el Estado colombiano estaba muy complejizado para poder ser un Estado descentralizado. Entonces, ¿qué es ser un Estado descentralizado? Es que el Estado esté presente en todas las regiones del país, con todas sus herramientas, con toda su fuerza, con la fuerza, con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas de la ley, que esté pendiente de lo que pasa en cada territorio. Pero antes de tener la Constitución del 91, nosotros no teníamos un Estado que fuera tan descentralizado. A partir de esto sí sea un Estado descentralizado, pero hay muchas falencias en entender cómo son las dinámicas políticas en cada territorio. Por ejemplo, hay muchos territorios que tienen una política parroquial, que tienen una política en el sentido de que son muy cerrados en sí mismos, que no quieren hablar mucho con los diferentes territorios, entonces solo su política se centra en su región. Lo que quiere la descentralización es que obviamente cada región tenga su autonomía para ejecutar sus recursos, tenga su autonomía electoral, tenga su autonomía política, pero a la vez también pueda responder a un Estado centralizado, que pueda responder unas cuentas a un Estado centralizado. Y esto es muy complejo de realizar cuando tienes un Estado tan fracturado por la violencia, que tienes un Estado tan complejizado por lo que es el conflicto armado, que no todos los territorios tienen la misma oportunidad de desarrollo ni la misma oportunidad de recursos. Entonces, es aquí cuando uno habla de, bueno, y entonces, ¿cómo entendemos el Estado colombiano? ¿Cómo entendemos la Constitución? La entendemos desde pues desde las tres partes, que es la atribución del poder público, que es rama judicial, rama legislativa y rama ejecutiva. La rama ejecutiva son el gobierno nacional, el presidente de la república, los alcaldes, los gobernadores, ellos son parte de la rama ejecutiva. La rama judicial son las encargadas del orden y la ley, por decirlo así, de que se cumplan, como la Fiscalía General de la Nación, como la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Y la rama legislativa, que es el Congreso de la República, que es Cámara Alta y Cámara Baja. Ya más adelante les voy a explicar mucho mejor esto. Y hay tres niveles del Estado, que es nivel nacional, nivel regional y nivel local. En el nivel nacional tenemos todo lo que viene a ser Presidencia de la República, ministerios, departamentos administrativos. En el nivel regional tenemos todo lo que son gobernaciones, lo que son corporaciones autónomas regionales, que son las encargadas de tener un control del territorio departamentalmente. Y luego tenemos las autoridades locales, que son las alcaldías municipales y las alcaldías distritales.
Cada una tiene unas jurisdicciones, cada una tiene unas competencias muy claras que son totalmente diferentes a los otros tres niveles del Estado. Eso no quiere decir que cada uno esté separado totalmente, sino que cada uno tiene que responder en cierta medida a algunas responsabilidades que no todos cumplen. Aquí, para ilustrar un poco más cómo se configura el Estado colombiano, tenemos aquí cómo se ven las ramas del poder público en esta parte. Tenemos los órganos de control y tenemos los organismos electorales. Como pueden ver aquí, la organización electoral. Aquí ven la organización electoral, que está compuesta por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ellos son los que se encargan de hacer las elecciones, son los que se encargan de hacer el censo, se encargan de hacer el registro de las personas en su momento, ya sea de tarjeta de identidad o de cédula de ciudadanía, en el que le da el Estado Civil a la persona. Ellos son los encargados de eso y son los encargados de cada 4 años y los momentos que tenga que haber extraordinariedad de ejecutar las elecciones, ya sea locales, regionales o nacionales. Entonces, como lo pueden ver aquí, esto también establece que hay unos órganos de control que controlan y vigilan las diferentes funciones de las ramas del poder público, que es el legislativo, ejecutivo y judicial, y hay unos órganos que los vigilan para que estén constantemente cumpliendo lo que deben hacer con los recursos que deben hacerlo. Entonces, más adelante vamos a explicar un poco cómo se ejecuta esto. Lo segundo es, pasamos ahora sí, el Congreso de la República. Eso sí sirve para algo o no sirve para nada, o generalmente en lo que en el diario vivir de un colombiano, lo que se escucha del Congreso de la República es que no tiene la mejor reputación de todas, es que sus funciones no son las más ideales, de que mucha gente allá haciendo absolutamente nada. Pero lo que sí es una realidad es que el Congreso de la República es una herramienta fundamental para mantener al Estado colombiano actualizado en normas y leyes y actualizado en la forma en cómo hay una nueva visión de país. Entonces, aquí al lado derecho pueden ver que hay un numerito que dice 108 y otro que dice 172. En su composición, entonces, el Senado de la República se compone de 108 senadores que tienen una circunscripción nacional. ¿Qué quiere decir que es una circunscripción nacional? Quiere decir que esa curul que ellos ocupan es de nivel nacional, no necesitan ir solamente a hacer campaña en un territorio, sino que la tienen que hacer a nivel nacional para obtener el voto de todas esas personas que lo quieran apoyar. Entonces, el Senado de la República tiene 108 senadores. Por el contrario, la Cámara de Representantes son 172 representantes de todas las regiones del país que sí se eligen solamente por regiones. ¿Cómo se divide aquí? Acorde al número de gente que tenga cada región, cada territorio, que tenga cada departamento, es como se distribuye cuántas curules están definidas por cada departamento. Entonces, eso no quiere decir que, por ejemplo, el departamento más grande en extensión en el país tenga los mayor números de curules, no, sino que generalmente, acorde a cuánta gente pertenezca a cada departamento, es como se hace la distribución, porque así se puede hacer una representación más amplia de la gente que está habitando este territorio. Estas personas sí tienen que hacer una campaña electoral en su departamento. Tienen que conseguir los votos de su departamento para poder llegar al Congreso de la República. ¿Cuál es la función principal del Congreso de la República? Es promulgar leyes, crear normas, hacer control político a los diferentes organismos de la rama ejecutiva. La gracia es que haya un balance entre el poder ejecutivo y el poder legislativo en cuanto a que el presidente de la República no puede hacer todo solo. Él no puede decir si Colombia se va a una guerra, eso tiene que pasar por el Congreso de la República. Las diferentes ternas para Contralor y Procuraduría tienen que pasar por el Congreso de la República. Eso no simplemente es elección del presidente ya como si fuera un ministerio. En este caso sí es más que necesario
entender que el Congreso de la República tiene una relevancia nacional muy importante porque es el que tiene la batuta principal de ver si el país avanza en diferentes materias de derecho o por el contrario, nos quedamos más rezagados en entender un poco más conservador el país. La gracia del Congreso de la República es que diferentes voces de diferentes regiones, diferentes ideologías, representen lo que es el sentir ciudadano, que es lo que generalmente se está perdiendo porque mucha gente no está votando o mucha gente no cree en el Congreso de la República, entonces no hay una representación efectiva, sino que hay una representación netamente por estar, no representa a las personas que en verdad tienen cierta ideología o muchas personas sienten que la persona que está allá no está cumpliendo con lo que prometió a realizar campaña, que pasa mucho, sino que creen que simplemente es personas que están allá porque quieren lucrarse. Entonces, la gracia del Congreso de la República es entender que sin estas visiones el país o se queda rezagado en muchas defensas de derechos o entender que tenemos que salir adelante, o nos quedamos atrasados en la forma de comprender un mundo globalizado. Por eso es necesario que el Congreso de la República cumpla con sus funciones y cumpla muy bien con ellas, porque es fundamental para mantener un balance en el Estado colombiano y una promulgación constante de leyes que sean útiles para el país y que sean útiles para la protección de diferentes derechos consagrados en la Constitución. Entonces quiero ahorita que después de que lean esta actividad, paren un momento el video, busquen algún representante de la Cámara de sus regiones, vean los proyectos que han realizado ellos, si son relevantes para la región o por el contrario son proyectos que no traen mucho beneficio a la región o también a nivel nacional, que esa es la gracia de los proyectos, sino que son proyectos que pasan por la Cámara desapercibidos y no mucha gente le presta atención. Entonces, después de realizar esta actividad, seguimos con la otra parte. Finalizada esa parte y finalizada esa actividad, ahorita vamos a pasar con la última parte de este pequeño curso, que es sobre los organismos de control. Entonces, los organismos de control en el Estado colombiano están constituidos por tres funciones, que están promulgadas por la Contraloría General de la República, por la Auditoría General de la República y el Ministerio Público, que se incluye la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿cuáles son las funciones que cumplen cada uno de ellos? La Contraloría General de la República tiene como función principal hacer veeduría de los recursos y de las personas que hacen uso de los recursos fiscales del país, ya sea para esa contratación, ya sea para ejecutar algún tipo de proyecto, ya sea para cualquier función que ellos van a usar, pero que sean recursos del Estado. Entonces la Contraloría es la que está encargada de vigilar que esos recursos sean bien utilizados, es la encargada de que los recursos no se malgasten, no esté haciéndose un derroche o un desfalco, sino que por el contrario sean optimizados, sean ejecutados como tienen que ir dentro de los diferentes planes y proyectos, y en dado caso de encontrar alguna irregularidad, es el encargado de hacer la vigilancia y las diferentes tomas de decisión acorde a la persona que incumplió. La Contraloría es para los diferentes niveles del Estado, ya sea ministerios, ya sea gobernaciones o alcaldías, porque la Contraloría obviamente también tiene diferentes, es un órgano descentralizado que tiene diferentes representaciones en los diferentes lugares del país. Entonces, la gracia es que ellos puedan vigilar los recursos que se están en este momento ejecutando. La Auditoría General de la Nación, de la República, es la que vigila las funciones tanto del Ministerio Público como de la Contraloría General y que en verdad cumplan lo que tienen que cumplir, de forma ya sea fiscal, ya sea con las funciones que se están haciendo, pero generalmente son funciones fiscales. ¿Y por qué son funciones fiscales? Porque la auditoría es la que tiene que ver y cumplir que esté todo en regla, tanto de la Contraloría como del Ministerio Público, para que puedan ejecutar los recursos y ejecutar así los planes que tienen, ya sea anualmente. Por último, tenemos la parte fundamental del Ministerio Público. El Ministerio Público
está compuesto por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Entonces, la Procuraduría General de la Nación tiene autonomía financiera, autonomía administrativa y presupuestal. ¿Cuál es la gracia de tener una Procuraduría? Es vigilar el cumplimiento de las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, es proteger los derechos humanos, es proteger los diferentes derechos que tienen las personas y junto con la Defensoría del Pueblo, hacer efectivo estos derechos. La Procuraduría General de la Nación tiene muchísimas funciones, pero entre las que más se destacan es representar, uno, pues al Procurador General, y segundo, es formular políticas generales y criterios de intervención del Ministerio Público en cuanto a control disciplinario, vigilancia de los diferentes funcionarios, cómo se están ejecutando las diferentes políticas, si se están excediendo o no de poder, o si hay unas funciones que se está excediendo cierto alcalde, gobernador, incluso el presidente de la República para hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? La Procuraduría General de la Nación es la que dice, espera un momento, esto no puede ser así porque usted, según la Constitución, usted no puede violentar los derechos de tales comunidades porque quiere construir o quiere que este lote sea para una construcción, alcalde. Usted tiene que tener en cuenta que no se puede exceder en sus funciones y tiene que prevalecer la defensa de los derechos humanos junto con la Defensoría del Pueblo. Entonces, la Procuraduría General de la Nación tiene un papel fundamental dentro del país y es tan fundamental que muchas veces la gracia de tener un procurador o procuradora es que sea totalmente independiente del gobierno, porque si es muy amigo del gobierno, no va a cumplir con su función principal, que es vigilar y controlar, sino que por el contrario puede que por simple amiguismo muchas de las funciones que se están cumpliendo puedan pasar de agache o puedan pasar desapercibidas por muchas personas y el procurador diga, no, aquí no está pasando nada, cuando en verdad están pasando muchas cosas. Entonces la gracia es que haya un balance dentro de este control y por eso también pasa la terna de la Procuraduría General de la Nación por el Congreso de la República. Y ahorita vamos con la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es la responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos dentro del país y en el exterior, en el marco del Estado Social de Derecho en el que estamos todos dentro de. Las funciones principales es pues, defender los derechos humanos de las personas, coordinar los diferentes programas que se pueden hacer para la defensa de derechos humanos, realizar diagnósticos sobre cuáles son las diferentes problemáticas de derechos humanos que están pasando en las regiones o quiénes son personas susceptibles a que se les sea vulnerados estos derechos. Y por eso es que es tan importante que este organismo esté dentro de los organismos de control, porque es alguien que está diciendo, miren, está pasando esto en la región, en su región necesitamos que tomen medidas, porque si no lo hacen van a ir en contra de los derechos humanos que Colombia ya ratificó y firmó, sino que es necesario que nosotros podamos defender los derechos humanos y ustedes como autoridades locales, regionales o nacionales tienen que cumplir y velar por esta defensa de derechos. Entonces, que la Defensoría del Pueblo esté dentro del Ministerio Público es fundamental para que haga un llamado a que estas personas que están con el poder o ostentan el poder puedan ejecutar políticas que vayan direccionadas a la defensa de los derechos humanos. Y ya para terminar, y lo último, es una pequeña actividad que quiero que hagan y es, ¿qué órganos de control estarían encargados en estos tres casos? Principal, uno, desfalco fiscal de cualquier índole, de cualquier persona, por ejemplo, que esté dentro de una gobernación. Dos, las extralimitaciones de un alcalde a la hora de querer realizar algún proyecto y pasar por encima de una comunidad. Y tres, irregularidades en la contratación pública por parte de alguna secretaría, ya sea local o regional de algún departamento. Entonces, quiero que se paren aquí un momento y terminen haciendo esta pequeña actividad. Y para concluir, después de haber realizado su actividad,
Aquí hay unas 5 conclusiones breves que quiero que tengan en cuenta. La Constitución del 91 es muy bonita, está muy bien redactada, tiene muy bien claro cuáles son los derechos, cuáles son los deberes de los ciudadanos, cuáles son nuestros derechos, cómo protegerlos, los mecanismos para poder acceder a estos, pero es mucho papel y generalmente hay muy poca práctica de esto. Al tener tantas cosas, un Estado que se ha visto golpeado por el conflicto interno muchos años, es muy complejo que se puedan ejecutar todas las cosas que están incluidas dentro de la Constitución. Además, si bien trajeron muchos beneficios, trajo consigo muchos beneficios la Constitución del 91, también esto trajo consigo que intentar descentralizar un Estado que tiene una política parroquial trajo unos ciertos niveles de corrupción que se elevaron en el sentido de que las políticas y dinámicas, ahorita que las regiones podían ejecutar, tenían autonomía para ejecutar sus recursos y elegir a sus gobernantes, para que se diera mucho que las personas que tenían el poder en ese momento siguieran ostentando ese poder y siguieran haciendo su política de forma fuerte, de forma clientelista y no hubiera un cambio total dentro de las regiones. Entonces, lo que pasaba generalmente, o lo que pasa dentro de muchas regiones del país, es que siguen habiendo las mismas familias ostentando el mismo poder, porque a pesar de haber descentralizado esto, ya eran personas que tenían cierta privilegio político para poder acceder a ese poder y acceder a sus recursos. Entonces hubo muchos casos de que las mismas familias sustentaban los diferentes cargos dentro de alcaldías o algunas gobernaciones. Entonces eso fue un problema bastante amplio. Lo otro es que el conflicto armado interno va a ser un latente y va a ser un problema latente en la forma en que como se entiende el Estado colombiano, principalmente porque no ha permitido que el Estado llegue a todos los territorios. No, ahorita el Estado colombiano no se encuentra presente en todos los territorios, hay territorios que si se va no hay está el Estado, no se ve ni siquiera las Fuerzas Armadas, sino que se ven diferentes grupos armados al margen de la ley, que son la orden y la ley allá. Entonces, ¿qué pasa? No hay una totalización, no hay una presencia general en todo el país, lo que lleva a que hay territorios que están totalmente desconectados con lo que pasa en la política del país. Entonces, lo que pase allá, muy probablemente nosotros no tengamos ni idea porque no van a haber noticias, porque lo que pase allá no incumbe a todo el país o no incumbe a las grandes urbes. Entonces, son territorios casi que olvidados por el Estado. ¿Y cómo llega el Estado al territorio? Muchas veces, y se ha entendido que cuando llega el Estado al territorio, se llega por medio de las Fuerzas Armadas, que son el primer choque que tienen las personas cuando el Estado no ha llegado, y es ver a más personas armadas y a más personas militares con armas o con algún tipo de distintivo militar en un territorio en el que ya están acostumbrados generalmente a que esas personas que ostentan un poder político también lo ostentan por medio del uso de las armas. Entonces el Estado colombiano no ha entendido que esos territorios olvidados también tienen que llegar con proyectos, se tienen que llegar con diferentes formas y se tiene que llegar primero defendiendo los derechos humanos, segundo, entendiendo que sus dinámicas sociales son totalmente diferentes a las que se entiende en Bogotá, a las que se entienden en Cali, las que se entienden en Medellín y en las grandes urbes del país, y que tiene que llegarse con proyectos productivos para que las personas que estén dentro de las dinámicas ilegales, ya sea de producción de diferentes hojas de coca, de marihuana, de amapola, salgan de estos proyectos para poder entrar a una economía legal. Esto es lo que se debería hacer en su momento para que el Estado llegue de una forma diferente, se entienda que pueden llegar a todo el territorio y poder tener una presencia total del Estado, que es lo que se trataba de lograr en parte con el acuerdo de paz. Y por último, una diferencia entre el control político y el control ciudadano. El control político que se da dentro del Congreso de la República, dentro de los consejos, dentro de las asambleas departamentales, dentro de los consejos municipales, es muy diferente al control ciudadano que tienen que hacer las personas, que es estar vigilantes de los recursos, cómo se están distribuyendo dentro de mi comunidad, dentro de mi sociedad y dentro de mi región. Tienen que haber procesos de veeduría ciudadana,
pero aquí en Colombia no es una tradición que las personas se inmiscuyan dentro de política porque hay cierta repulsión a ella, sino que por el contrario, al no haber control ciudadano, al no haber más ojos puestos dentro de la función pública, esto genera que haya más riesgos de corrupción, esto genera que haya más riesgos para que las personas que están ostentando el poder en este momento puedan hacer prácticas poco éticas y puedan apropiarse de los recursos que están destinados a proyectos. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias a todos por ver este video. Espero que les sirva muchísimo para su preparación. Cualquier duda, inquietud, vamos a estar totalmente a su disposición para poder solucionarla. Así que muchísimas gracias a todos por ver esto.